Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Hola, Gus, qué bueno que estás por aquí. Vamos a dar un minutito más en lo que terminan de conectarse y empezamos. Gracias. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy en loser.inc, como todos los sábados. Y bueno, hoy vamos a hablar de un libro que me pareció muy interesante que se llama La psicología del dinero, de Morgan Housel. No sé si lo hayan escuchado o leído. Pero bueno, me pareció interesante porque pues él habla precisamente de cómo el dinero nos afecta psicológicamente y obviamente esto determina o afecta mucho en las decisiones que tomamos, no solamente con respecto al dinero, sino también en las decisiones que tomamos en nuestra vida misma, ¿no? Entonces, el libro toca 17 puntos. Yo realmente no voy a tocar todos. Voy a tocar solamente los que me parecieron más importantes. Y me parecieron importantes, y ahorita vamos a verlos el por qué, ¿no? El número uno es de que, y así lo dice que nadie está loco. Entonces, quiere decir precisamente, todos tomamos muchas decisiones con respecto al dinero, ¿no? Pero obviamente, pues ahí intervienen en esta parte del dinero, pues nuestras creencias limitantes, ¿no? De lo que hayamos vivido, el contexto, la familia, pues donde nos hayamos educado, a qué escuela hayamos ido. Y obviamente, pues todo esto tiene que ver mucho con el manejo que nosotros le damos al dinero. ¿Qué sucede ahí? Que precisamente pues ahí todas estas creencias limitantes, cuando no sé si a algunos de ustedes les haya sucedido, pero cuando los papás nos decían, ¿no? Que el dinero no crece en los árboles, o que el dinero no se da en las macetas, o qué crees que yo hago dinero, o qué te piensas, ¿no? Entonces todo esto nos va condicionando y obviamente si no trabajamos toda esta parte en donde estas creencias limitantes que se le llaman, pues obviamente esto nos va a afectar con respecto a las decisiones que estamos tomando con respecto al dinero el día de hoy. No sé si ustedes ya lo hayan notado, lo hayan visto, pero obviamente tenemos que traerlo de este subconsciente y ver muchas veces, pues ahí actuamos desde la carencia, ¿no? No sé la historia de cada quien, pero obviamente muchos han de haber escuchado este tipo de comentarios, ¿no? Por parte de nuestros papás, nuestros abuelos, no sé, los hermanos, no sé, ¿no? Hay muchas personas que pueden influenciar en todas estas creencias limitantes que tenemos. Y obviamente mientras no las traigamos a nuestro consciente, pues ahí pues nos van a seguir afectando, ¿no? Precisamente por eso el autor nos dice que pues nadie está loco con respecto a lo que piensa del dinero, porque pues cada quien tiene sus propias conclusiones, ¿no? Y bueno, igual vayan poniendo ahí en el chat si es que tienen algún comentario o algo con lo que nos comenta el autor. ¿Ok? Muchas gracias. La número dos, él nos marca que la suerte y el riesgo, así lo maneja él. Y pues ahí también vamos a caer en este tipo de comentarios, ¿no? De que pues tú trabájale duro y con eso ya la vas a hacer y vas a ser exitoso, vas a ser millonario, ¿no? Y pues, ¿cuántos de ustedes se dan cuenta que pues trabajar duro, pues eso no nos va a facilitar que seamos millonarios, que seamos ricos, ¿no? Que le echemos muchas ganas, que hagamos el esfuerzo. Y pues eso no nos va a garantizar que realmente nosotros lleguemos a la meta que nosotros nos ponemos financieramente, ¿no? O económicamente. Y entonces aquí el autor nos menciona que obviamente hay que checar el riesgo, hay que checar la habilidad que tenemos y obviamente toda la educación financiera que nosotros vayamos teniendo.
Y pues aquí obviamente tiene que ver muchas cosas que él llama la suerte y el riesgo, ¿no? Y bueno, pues la suerte que yo ahí difiero un poquito porque la suerte yo considero que pues uno mismo se la hace, ¿no? La suerte es que tú hayas trabajado en lo que tú quieras lograr, que hayas estudiado, que te prepares, para que cuando llegue alguna oportunidad, pues si se le puede conocer como suerte, pues en ese momento, pues ya tú estás, ahora sí que hiciste lo necesario para que eso resultara, ¿no? Dice Cristina Gutiérrez, yo coincido, trabajar duro no es equivalente a convertirse en millonario. Así es, Cristina, exactamente. Y entonces hay que prepararnos, por eso es que siempre hay que seguirnos educando, hay que siempre estar aprendiendo. Y, por ejemplo, este autor se me hizo muy interesante por todos estos temas que trata. Y como sabemos, no vamos a descubrir el hilo negro, pero son cosas que yo creo que si las pasamos de nuestro subconsciente al consciente y empezamos a trabajar en ellas, entonces empezamos a ver estas creencias limitantes que tenemos con respecto al dinero. Y si no lo hemos hecho, pues es buen momento que lo hagamos, ¿no? También en este capítulo nos habla de que no hagamos caso de los casos extremos, ¿no? Como que, ay, pues es que mi hermano se sacó la lotería y entonces ahorita ya tiene mucho dinero, ¿no? Pues eso sí es algo fortuito, porque eso, el que tu hermano se haya sacado la lotería no quiere decir que tú también te la puedes sacar, ¿no? O que el negocio que a un amigo, un primo, a tus mismos familiares, a tu papá, a tu mamá, que le haya caído un negocio, pues quiere decir que tú vas a tener esa misma constante, ¿no? Entonces aquí son cosas fortuitas precisamente y son casos extremos. Igual alguien, oye, se quedó sin trabajo y pues ya se fue a la miseria y pues ya por eso ya nunca la hizo. Pues son casos extremos, eso no quiere decir que a ti te va a pasar lo mismo. Entonces, obviamente, hacer conciencia de todo esto y ver que la suerte y el riesgo pues tiene que ver mucho con esta parte de que si nosotros nos preparamos y estamos bien educados, pues vamos a poder verlo con unos lentes diferentes para ver exactamente las oportunidades que van llegando, ¿no? Entonces, pues es lo que se refiere, ¿no? Dice Lorena, creo que se refiere a la suerte si naciste en una familia con dinero. Sí, también, Lorena, ahí se puede referir también a esa suerte, ¿no? De decir, oye, pues yo nací aquí en cuna de oro y pues ahora sí lo único que me toca es gastar el dinero, ¿no? Y entonces, no sé si hayan escuchado precisamente ahí que dicen que hijo de millonario rico y nieto de millonario pobre, ¿no? Porque precisamente, pues por lo que trabajó el abuelo, pues a lo mejor el padre, si no está educado, si no se metió al negocio, pues nada más va a gastar dinero y el nieto, pues mucho menos, ¿no? Si ve que papá nada más estuvo gastando, pues el nieto a despilfarrar, ¿no? Y entonces ahí está el dicho de que nadie sabe para quién trabaja, ¿no? No sé si lo hayan escuchado. Entonces, obviamente aquí, pues precisamente esta situación de la suerte, pues no tiene que ver, sino que más bien hay que empezar a medir el riesgo, hay que ver el riesgo, cómo es que se gestiona, ¿no? Ok, dice Lorena, así es. Muy bien. Ahora, como número 3, en el punto número 3, el autor nos habla de que nunca es suficiente. No sé si esto ya lo hayan escuchado o lo hayan visto, pero aquí se refiere mucho a no tener lo suficiente, ¿no? No poner un límite, no agarrar y decir, ok, yo lo que quiero lograr es ser millonario. Ok, pero ser millonario para ti, ¿cuánto es? ¿A cuánto equivale, no? Si escuchaba una historia de unos amigos que dicen, oye, pues llegó un cuate y dice, oye, pues yo tengo 1 millón de dólares, entonces, pues me siento millonario, ¿no? Porque obviamente con la gente con la que estaba, pues no tenían esos recursos. Pero esa misma persona llega a un club, porque pues obviamente ya el estatus es diferente, llega a un club y llega con ese mismo 1 millón de dólares y resulta que con los que están en la mesa, todos tenían arriba de 10 millones de dólares. Entonces, este cuate con 1 millón de dólares, pues ya se sentía pobre, ¿no? A comparación con los que tenían 10 millones de dólares o más. Entonces, el contexto, volvemos, hay que ver. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que entonces yo voy a luchar por ahora tener ahora 10 millones de dólares. ¿Por qué? Por querer compararme con los otros. Entonces, ahí es en donde el autor nos dice, ¿cuánto para ti es suficiente? Hay que ponerle un número a la casa, ¿no? Porque si nosotros no ponemos ese número, ¿qué va a pasar?
que muchas veces vamos a tomar riesgos de más o incluso podemos tomar decisiones en las que no son ni ético, ni moral, ni legales, por querer lograr, por no tener una meta fija, ¿no? Y entonces cuando algo que los, exactamente, Cristina dice, las comparaciones no son sanas, exactamente. Entonces, si nosotros estamos viendo por querer ganarle a mi hermano, a mi primo, a mi vecino, por ser más que ellos, pues entonces ahí no tenemos una meta bien definida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mi meta es ser libre financieramente. ¿Y qué es ser libre financieramente para mí? Pues es tener lo suficiente, que yo gane más, que mis pasivos ganen más que los gastos que yo tengo, ¿no? En ese momento yo soy libre financieramente y entonces no importa cuánto gaste. En el momento en que yo logre eso, ya para mí es ser libre financieramente. Y eso es lo que yo estoy buscando. Y esto no quiere decir que con eso me conforme. Obviamente yo ya con eso logré y ya lo que logre de más, pues está correcto, ¿no? Pero no ir precisamente por las comparaciones, no ir porque alguien tiene más que yo o porque me siento menos, ¿no? Y entonces podemos caer en estos riesgos que precisamente no son nada saludables, ¿no? Muy bien. El número 4 nos habla el autor de que confundiendo la capitalización compuesta. Y esto es obviamente el que nosotros no revisemos qué es lo que estamos haciendo con nuestros ingresos, cómo nos estamos capitalizando. Si nosotros obviamente tenemos que tener activos que sean constantes, ¿verdad? Que nosotros estemos asegurándonos que estos activos que estamos obteniendo, pues cubran los gastos precisamente que tenemos. También en la medición precisamente del riesgo es entender que cuando nosotros hacemos inversiones, el tiempo va a ser nuestro mejor aliado. Con el tiempo nosotros lo que vamos a hacer es a reducir el riesgo. A mayor tiempo reducimos riesgo. Y entonces esa es algo que no tenemos que dejar fuera de la ecuación. No es lo mismo que nosotros tengamos un activo que esté cayéndonos mes con mes y sabemos que esto ya va a estar ahí, a que tengamos algún ingreso que sea fortuito porque nos cayó un buen negocio, pero después ya no lo vamos a tener. Entonces aquí entra la parte de la diversificación, ¿no? Hemos escuchado la expresión de que pues no meter todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Si ya algo ya nos redituó, pues entonces hay que ver en qué vamos a invertir o en qué vamos a reinvertir ese dinero. Y les pongo un ejemplo. Yo tengo un negocio y entonces, pues a mí me llegó un dinero que ya por mi trabajo lo meto al negocio. Y me llega otro dinero y lo meto al negocio. Entonces, ahí es en donde no empezamos a diversificar. ¿Qué es lo que pasa? Si ya mi negocio está bien apuntalado y ya está trabajando correctamente, pues entonces ahora amplío mi conocimiento, estudio y entonces ahora pues invierto en acciones, digamos, ¿no? O ahora invierto en cripto. Entonces voy a tomar un porcentaje, no el total de mi dinero, y entonces voy a poner un cierto porcentaje, un 10% en cripto y un 10% en acciones. Y a lo mejor voy a poner un 10 o un 15% en bienes raíces. Y entonces en ese momento empiezo a diversificar. ¿Por qué? Porque si mi negocio me va mal, pues entonces yo ya tengo mis acciones, tengo las criptos. Y las cripto, como sabemos ahorita, por ejemplo, el Bitcoin, ¿no? Lo estaba leyendo, estaba en 55,000 la semana pasada y esta semana precisamente rebasó los 60,000 dólares. Y acá hace un momento acabo de revisar y está en 55,000 y fracción. Entonces imagínense esas variantes, si yo dependiera de ese dinero para mis gastos, pues obviamente pues es algo que no es nada seguro, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar precisamente el riesgo y entonces yo sé que lo que invierto en criptomonedas o en Bitcoin pues es un pequeño porcentaje y pues ahí está. Ya en 1, 2, 3, 5 años pues iré a revisar y entonces tomaré las ganancias y ahí seguiré dejando lo demás, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a ver lo que hay que utilizar la diversificación, ¿ok? Muy bien. En el número 5, él nos habla de hacerse rico contra mantenerse rico. No es lo mismo, ¿verdad? Porque pues aquí no es solamente acumular el dinero, sino hay que saber mantenerlo de una manera pues
correcta, ¿no? Vamos a utilizar sabiamente los recursos. Y obviamente, pues tenemos que otra vez revisar el riesgo, ver en qué invertimos, en qué reinvertimos nuestro dinero. Y entonces, pues ahí sí, pues hay que hacer esta revisión constante, ¿no? Dice Cristina, la administración de la abundancia, exactamente. Y por ahí, dice Gus, no hay que llegar sino saber llegar. Sí, y saber llegar, Gus, y después es mantenerse, ¿no? Mantenerse también ahí. Ah, pues yo ya llegué a mi $1,000,000 y entonces ahora sí me pongo a despilfarrar el dinero. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo voy a perder rápidamente, ¿verdad? Entonces aquí precisamente ya llegué y ahora, ¿cómo me mantengo? ¿Cómo ahora empiezo a diversificar de este millón que ya logré? Ahora tomo una parte y la invierto otra vez diversificando para ver qué otros negocios tengo. Y entonces ahí empezar a revisar todo esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, usar sabiamente los recursos, asumir los riesgos responsablemente y obviamente pues ser optimista, ¿no? Y como dice Buffett, no hay que invertir en lo que no conoces. Entonces aquí, ¿qué nos corresponde? Si ya nosotros ganamos cierto dinero, pues entonces ahora hay que educarnos. Hay que educarnos en qué otra cosa podemos diversificar y en ese momento, pues ya al estarnos educando, vamos a poder hacer estas inversiones de una manera responsable. ¿Ok? Muy bien. Después, en el número 6, él toca un punto que dice que no puedes equivocarte. Bueno, que puedes equivocarte la mitad del tiempo y aún así hacerte rico. Y entonces aquí, ¿a qué se refiere? A que no tengamos miedo a equivocarnos, no tengamos miedo a fracasar, a que un negocio salga mal, no tengamos miedo de eso, porque podemos equivocarnos, pero de todos modos, si nosotros invertimos en cosas que sean constantes, en cosas que sean algunas seguras, pero algunas también tomando algún riesgo, pues obviamente no importa que nos equivoquemos, sino porque nos equivoquemos una vez, precisamente eso es lo que le da el nombre a este programa, el de loser.inc. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender más de los errores que de los aciertos, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos en qué nos equivocamos, y ahí pues nosotros en el grupo tenemos algo que llamamos un debrief, ¿no? Y creo que ya lo había comentado aquí, que nosotros hacemos una revisión de qué funcionó, bueno, qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó, qué aprendimos y cómo vamos a mejorar lo que no funcionó. Entonces, con estos 5 puntos, nosotros vamos a hacer esta revisión para ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, pero principalmente cuál fue el aprendizaje. Eso es lo más importante. Cuando nosotros revisamos estas lecciones que nos da la misma vida, pues obviamente es ahí donde vamos a hacer el crecimiento, ¿no? Dice Cristina, ¿qué es lo peor que puede ocurrir cuando nos equivocamos? Es no aprender la lección, exactamente, ¿no? Y dicho de otra forma, es cuando pierdas, no pierdas la lección, ¿no? ¿Verdad? Ok, así es. Entonces, aquí es en donde, por ejemplo, cuando invertimos en obras de arte, hay mucha gente que se dedica a invertir en obras de arte, pero no de arte ya conocido, sino de artistas que van en crecimiento. Y entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que tú puedes invertir en muchos, a lo mejor tú inviertes en 5 o 6 personas que son artistas y que te gusta el arte que están haciendo, y pues solamente con que uno llegue a ser famoso, pues con ese uno que haya llegado, aunque tú hayas invertido en 5 o 6, pues ya con eso vas a recuperar lo que tú invertiste, ¿no? Entonces ahí es en donde él nos pone este ejemplo y también nos habla de la famosa regla de Pareto, ¿no? En donde la regla famosa del 80-20, ¿no? Que muchas veces el 20% de nuestros esfuerzos o de lo que estamos haciendo nos va a dar el 80% de los resultados, ¿no? Entonces hay que saber revisar, hay que estar checando cuál es ese 20%, qué es ese 20%, cuál es ese 20% en donde yo salgo a vender y soy más efectivo y entonces hacer esta revisión, ¿no? Entonces ahí es en donde habla de esta regla. Y también, por ejemplo, hablando de Buffett nuevamente,
Él, no sé si sepan, pero él ha comentado que ha invertido en 400 empresas en toda su vida. Y de esas 400 empresas, solamente 10 han sido exitosas. Y esas 10 son las que le han dado el total de su fortuna que tiene el día de hoy, ¿no? Un señor de más de 90 años, imagínense invertir en 400 empresas para que solamente 10 hayan pegado. Entonces, ahí es en donde vemos que precisamente el equivocarse no está mal, simplemente hay que aprender, ¿ok? Muy bien. Ahora, en el punto número 7, él nos habla de la libertad. La libertad es algo en donde él nos comenta en el libro que lo más valioso que tenemos realmente es nuestro tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros somos trabajadores, pues estamos cambiando nuestro tiempo por dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Desgraciadamente, que pues si queremos más dinero, pues tenemos que sacrificar más tiempo. Y entonces ahí sacrificamos a la familia, a los hijos, los gustos, las vacaciones, o sea, todo este tipo de cosas estamos sacrificando. Y entonces ahí, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo nuestra libertad simplemente por canjearla por dinero. Por eso es importante que siempre continuemos educándonos, que siempre estemos aprendiendo, que siempre estemos moviéndonos hacia dónde queremos ir. ¿Ok? Dice Christy, wow, el 2.5 de las impresiones de Warren Buffett le generan su riqueza. Así es. Entonces, imagínate, es realmente muy poquito con todo lo que ha intentado, ¿no? Y entonces, aquí en ganar no tenemos que sacrificar este punto de nuestra libertad por dinero, ¿no? Porque desgraciadamente, pues sabemos que ahí eh, pues los que ya pasamos por esta parte de una separación de la familia y de dedicarle demasiado tiempo al trabajo, pues entonces nos damos cuenta de que realmente eso no nos lleva a ser realmente felices, estar completos, ¿no? Entonces tenemos que, por eso, aprender, seguir educándonos para poder crecer y ser dueños de nosotros mismos, ¿no? De nuestro tiempo, que es lo más importante, ¿no? Hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y con quien yo quiera, ¿no? Ahí, pues, ahora sí que ese sería como que lo que buscamos al querer ser libres, ¿no? Ok, aquí me voy a saltar el punto 8, que realmente no le doy mucha relevancia, y el punto número 9 es que la riqueza no es lo que ves. Y aquí, pues se me vienen a la memoria muchos amigos que yo tengo que pues traen el Rolex y traen el BMW y pues traen ahí ahora sí que lo último, ¿no? Lo de la moda. Y eso no quiere decir que esas personas sean realmente millonarias o ricas, ¿no? Ellas realmente lo que están haciendo es de que pues están gastando el dinero. Y entonces, pues realmente la riqueza, pues realmente tiene que estar oculta, ¿no? Tiene que estar trabajando. El dinero que si yo quiero ser realmente millonario, pues este dinero que yo estoy sacando, pues no es para inmediatamente írmelo a gastar, ¿no? Es para reinvertirlo y ya en su momento, pues entonces ya obtendré lo que yo requiero, ¿no? Robert Kiyosaki, él es amante de los autos y es lo que él dice. Él primero genera un negocio para que después generar el carro que él quiere, ¿no? Si él quiere el último BMW, primero genera un negocio que le genere el dinero para después ir y comprarlo de contado. Pero no se deshizo de su dinero, sino que él generó una empresa para que le pague el auto que él quiere, ¿no? Entonces, a eso se refiere en este punto que la riqueza no es lo que ves. El dinero realmente no se gasta y pues realmente vas a comprar lo necesario. Obviamente pues no vas a ser tampoco un tacaño, ¿no? No vas a comer mal o no te vas a andar ahí con harapos, pero obviamente vas a comprar lo que es necesario y entonces por ahí también alguna vez escuché, hay que ver quién va a pagar ese gustito que te vas a dar, quién lo va a pagar, qué empresa lo va a pagar, qué cliente lo va a pagar. Entonces si tú generas, oye, yo quiero comprarme ahorita un reloj, ok, voy a ver quién me va a pagar ese reloj, cuántos clientes necesito generar para comprar ese reloj que yo quiero, ¿no? Y entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a llegar mucho más rápido a esa parte de la riqueza, ¿ok? Muy bien.
Después nos vamos a pasar a otro punto en donde dice que debes de dejar un espacio para el error. Y aquí obviamente es esta parte de que podemos equivocarnos, ¿no? De que no tiene que ser todo tan justo. No tenemos que llegar al último día del pago, sino vamos a hacerlo 1 o 2 días antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sistema falló, no hubo banca, pues son días feriados. O sea, puede haber muchas cosas. Entonces, si no, nosotros tenemos un espacio para que los inconvenientes que se puedan presentar, pues entonces nos vamos a complicar nosotros solos la existencia, ¿no? Y entonces ahí, si no dejamos ese espacio para el error, de que pueden suceder algunas situaciones, ¿no? Hace 8 días, no sé quién estuvo, pero estábamos transmitiendo precisamente y chin, se me va la luz. Entonces, ¿qué sucede? Híjole, pues entonces en ese momento a moverme, afortunadamente, bueno, la computadora tenía carga, el celular también, no se cortó la comunicación, pero pues tenemos que estar preparados para ese tipo de situaciones, ¿no? No tenemos que estar así muy justos, tenemos que ver cómo vamos a solucionar y darle este espacio al error, ¿no? Que puede suceder. Y obviamente, pues aquí, ¿qué sucede? Pues no vamos a saber qué va a pasar, no podemos tener controlado el 100%, pero mientras nosotros estemos preparados para este tipo de situaciones, pues obviamente, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Y entonces aquí vamos a pasar a la parte de que pues tenemos que ahorrar, y ya que hayamos ahorrado, pues tenemos que invertir, y entonces vamos a tomar todo esto para llegar mucho más rápido a esta riqueza que andamos buscando, ¿no? Dice Cristina, espacio para el error o para los imprevistos. Pues yo creo que es parte de, ¿no? O sea, los imprevistos y el error, aquí a lo mejor tal vez es errores que tú puedas cometer o imprevistos que puedan suceder, ¿no? Entonces tenemos que dejar este espacio, tenemos que saber que no todo, exacto, los dos, que no vamos a tener el 100% de la certeza de que todo va a salir como nosotros queramos, ¿estás de acuerdo? Porque a lo mejor tenemos un equipo y alguien no llegó, se enfermó, hubo tráfico, no sé, puede suceder algo. Entonces a eso se refiere el de que puede ser algo erróneo o puede ser algo imprevisto también, ¿no? Dice José, a mitigar el riesgo. Exactamente, José. Precisamente hay que dar ese espacio a que puede suceder, a que puede pasar algo que no lo tenemos controlado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, pues ahí igual, ¿cómo vamos a mitigar este riesgo, como dice José? Pues entonces vamos a nosotros ampliar la cartera de inversiones, a tener varias fuentes de ingreso, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Ahorita mi negocio está muy bien, llega la pandemia y resulta que yo tenía un restaurante y pues tuve que cerrar durante 6 meses, ¿no? Entonces, imagínate si no estoy preparado, si no tengo ciertos ahorros, si no puedo yo pivotear, como se le llama, de decir, bueno, pues ahorita tengo que cerrar el restaurante, pero ¿qué hago? Pues entonces, a puerta cerrada, pues yo sigo trabajando y empiezo a enviar la comida, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es donde tenemos que tener este margen para poder nosotros maniobrar y entonces salir avantes, ¿no? Yo creo que a eso es a lo que se refiere. Gracias, chicos. Otro punto en el que marca es de que pues cambiarás, así lo marca, ¿no? Como que cambiarás. Y aquí obviamente se refiere a que pues todo cambia, ¿no? Todo cambia en el tiempo, nosotros mismos cambiamos, nuestra familia, nuestro entorno, ¿no? Cuando nos cambiamos de casa, pues obviamente llegamos a otro lugar, cambiamos de oficina, cambiamos de socios, cambiamos de clientes. Entonces, siempre es importante que nos podamos adaptar a estos cambios, ¿ok? Obviamente hay que ser prudentes, hay que ser inteligentes, hay que observar. Y aquí el autor nombra algo que me llamó mucho la atención, que en psicología se llama la ilusión del fin de la historia. Y entonces aquí es cuando nosotros, a lo que se refiere aquí es de que nosotros ya tenemos programado según todo y entonces el final ya lo conocemos, ya sabemos en qué va a acabar la historia. Y entonces si nosotros vamos cegados a eso, pues ¿qué creen que va a pasar? Que muchas veces pues nosotros íbamos hacia allá, pero terminamos 5 o 10 grados hacia la derecha o hacia la izquierda.
porque nosotros íbamos hacia allá, pero en el Inter pueden pasar infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, precisamente aquí es en donde él nos dice que todo cambia. Precisamente, pues cambian el contexto, las finanzas, los socios, o sea, cambian muchas cosas. Entonces, no tenemos que irnos con esta ilusión de que ya conocemos el final de la historia. No sabemos cómo vamos a terminar. Yo les cuento, por ejemplo, en mi caso, yo fui empleado de Luz y Fuerza durante 22 años y entonces yo decía, no, pues ya me faltan 8 años y ya a los 50, jubilado, pues ya ahora sí nada más a vivir de mis rentas y pues un fin de semana que desaparece Luz y Fuerza. Y entonces todos mis planes que yo tenía de estar jubilado a los 50, pues resulta que se vinieron para abajo. Y entonces, en ese momento, pues a ver qué va a pasar, ¿no? No les voy a mentir, me aventé más o menos un año en la depre, de no saber qué hacer, de gastándome mi dinero nada más que me dieron de liquidación. Y al final, pues tuve que despertar con 2 hijos, pues obviamente dije, ni modo, a darle y a seguirle y entonces a buscar otras opciones, ¿no? Entonces, precisamente este cambio es al que tenemos que adaptarnos nosotros lo más rápidamente posible, porque si no, pues entonces nos va a afectar, ¿no? Y entonces tenemos que ser conscientes de que todo cambia, nada va a ser precisamente como nosotros lo hayamos planeado, por mucho que hayamos planeado las cosas, todo puede cambiar, ¿no? Muy bien, en otro punto nos dice que, y también aquí pues dice que nada es gratis, ¿no? Y pues obviamente pues todos lo sabemos, que todo tiene un precio, ¿no? Todo tiene un costo. Y aquí yo quiero hacer hincapié porque sabemos que todo tiene un costo y por todo vamos a pagar. Y aquí es muy importante que nosotros hagamos el análisis de que lo que nosotros estamos buscando, a lo que nosotros queremos llegar, tenemos que entender también que eso tiene un precio. Hoy yo quiero tener libertad financiera, ok, pero ¿qué precio tiene eso? Ah, pues que ahorita tienes que trabajar más horas, tienes que hacer más contenido, tienes que estar haciendo esto, entonces tienes que ver cuál es el precio que vas a pagar. Y entonces después la segunda pregunta sería, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Verdad? Porque si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, pues entonces no vas a llegar a lo que tú quieres. Entonces, a mí se me hizo interesante este punto, porque hay que hacer una revisión bien concienzuda de realmente si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Yo quiero bajar de peso este año y entonces pues ya en diciembre dije en las uvitas que iba a bajar 12 kilos y pues resulta que pues sí, pero tienes que dejar de comer azúcares, tienes que dejar el panecito de dulce, ¿no? Tienes que dejar de comer lácteos. Entonces dices, ay no, pero pues el pan de dulce pues yo no lo puedo dejar, ¿no? Porque en mi casa pues era una tradición de que siempre pues con un cafecito y el pan de dulce. Entonces tienes que ver esos precios que vas a tener que pagar, porque si no, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que no lo vas a lograr. Y entonces, pues, no te engañes, simplemente hay que ver qué precio tienes que pagar tú para lograr realmente lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, sí se me hizo este punto como que muy importante hacer esa revisión de qué es, de que primero, cuál es el precio que voy a pagar por lo que quiero y segundo, si estoy dispuesto a pagarlo. ¿Ok? Muy bien. En otro punto, dice Cristina, ciertamente, gracias. Dice, en el 16 dice, tú y yo. Y ya me sonó así como que muy romántico, ¿no? Tú y yo. Tú y yo, ¿qué onda? Y dice que, pues, primero hay que ver que obviamente cuando nosotros queremos lograr algo que tú ya lo lograste, tenemos que precisamente ser consciente de la diferencia que hay entre tú y yo. No porque tú lo hayas logrado, no porque tú hayas hecho ciertas cosas, quiere decir que yo también lo voy a lograr. Porque para yo lograrlo, pues tendría que hacer exactamente lo que tú hiciste o pues seguir los pasos que tú hiciste para lograrlo, ¿no? No porque nosotros ya veamos que alguien es exitoso y yo estoy ahí cerquita, pues quiere decir que yo también lo voy a hacer. O que él logró su libertad financiera, pues no quiere decir que yo también lo voy a hacer. Tengo que revisar qué es lo que tú hiciste para entonces yo después hacer algo parecido para poder llegar a ese mismo logro, ¿no? Y entonces aquí hay que hacer una revisión de cuál es el juego que estamos jugando.
¿cuál es el juego que estás jugando tú? Y entonces aquí te lo dejaría yo de tarea. ¿Qué juego estás jugando tú el día de hoy? Si haces tú esta revisión de cuál es el juego, pues entonces vamos a ver qué estás haciendo tú en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿verdad? Porque si tú no revisas estas tres partes, pues entonces tú dices, pues yo todo el dinero lo meto en cripto, ¿no? Y ahí va toda la lana. Y entonces, pues las compraste cuando estaba el día de ayer, que estaba en 60,000, y el día de hoy está en 55,000 y fracción, ¿verdad? Y entonces tú pensabas que en un fin de semana, pues te ibas a hacer millonario porque vendiste la casa, vendiste el carro y todo lo metiste en cripto, y pues resulta que se fue para abajo, ¿no? Y entonces ahí no tienes una estrategia correcta. Entonces tienes que ver precisamente corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Verdad? ¿Qué porcentaje vas a invertir? ¿Cuánto vas a comprar en cripto? ¿Cuánto vas a comprar en acciones? ¿Cuánto vas a comprar en bienes raíces? ¿Cuánto lo vas a meter a tu negocio? Entonces, tener aquí un plan bien definido, tener tu estrategia y obviamente lo que tú hayas logrado no quiere decir que yo también lo voy a lograr. Tú tienes tu propio objetivo. No porque ya lo hizo mi hermano, pues quiere decir que yo también lo voy a hacer o mi papá lo hizo, ¿no? Caemos otra vez en lo que comentaba hace un momento. Si el abuelo fue millonario, no quiere decir que papá también va a ser millonario, ¿no? Y el nieto, pues mucho menos. Y aparte, como, ¿qué es lo que sucede mucho cuando no tenemos esta inteligencia emocional? Pues yo como hijo, seguramente no voy a querer hacer lo que hizo mi papá, ¿no? Porque yo veía que mi papá pues se fletaba de las 5 de la mañana y eran las 10 de la noche y no llegaba y esto, pero bueno, pues él logró lo que logró y entonces yo no quiero eso para mí, yo quiero estudiar arquitectura y entonces yo de arquitecto pues yo la hago, ¿no? Pero yo sé que lo que logró la otra persona no va a ser lo mismo que yo voy a lograr. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es diferente. Y entonces tenemos que hacer precisamente esta diferencia entre tú y yo. ¿Verdad? A eso se refiere aquí. Y pues tener esta estrategia y nuestro objetivo bien definido, ¿no? Y aquí obviamente pues es el investigar y el nunca dejar de aprender, el educarte, ¿no? Siempre estar aprendiendo, siempre estar atento a todos los cambios, ¿no? Lo que manejamos eh, por ejemplo, lo que Alfredo dice, hay que ver lo macro, lo micro y lo nano, exactamente, ¿no? Entonces hay que ver qué está pasando a nivel mundial, a nivel continente, a nivel país y a nivel de mi negocio, de mi colonia, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Entonces hay que estar haciendo estas revisiones para nosotros precisamente tener bien definido qué es lo que están haciendo los demás, pero también nosotros tener nuestra propia estrategia. ¿Hacia dónde quiero yo llegar? ¿Cuál va a ser mi objetivo propio, ¿no? Entonces hacer esta diferencia. Muy bien. No sé si tengan por ahí alguna duda, vayanla poniendo. Les recuerdo que estos programas se quedan grabados en hectormendoza.mx y en HM Finanzas Inteligentes. Si quieren compartirlos por ahí, se quedan tanto en Facebook como en YouTube. Si quieren compartirlo con alguien, pues igual ahí les encargo que le den un like, que lo compartan, por si esta información les va sirviendo. ¿Ok? Muy bien, gracias. Y vamos a pasar al último punto en el que nos dice que la seducción del optimismo no debemos caer en esta seducción, ¿verdad? Porque desgraciadamente, ¿qué es lo que muchas veces escuchamos? Nosotros escuchamos siempre cuando tú quieres emprender algo y le dices a tu familia, oye, fíjate que voy a emprender y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, ¿qué es lo primerito que te dicen? No, no lo hagas, no te arriesgues, te va a ir mal, porque siempre desgraciadamente lo que es el trágico, lo que es malo, es lo que llama más la atención de la gente. Yo escuché que les fue mal, pues ahorita ya están vacunando, ¿qué crees? Yo supe de alguien que la vacuna le hizo reacción y que le pasó esto y le pasó lo otro. Ok, ¿tú conoces a la persona? No, 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 pero dijeron por ahí. Entonces, siempre nos vamos a dejar desgraciadamente llevar por las cosas malas. Y entonces, no tenemos que hacer caso de eso, porque obviamente todos, desgraciadamente,
caemos en esta parte de que el desastre o lo trágico es lo que más llama la atención, ¿no? Vemos las noticias y ¿qué es lo que pasa en las noticias? Puro alarmismo, ¿no? Puro amarillismo. O sea, eso es lo que vende, desgraciadamente. Y eso es lo que atrae más a la gente, ¿no? Yo escuché que al primo de un amigo le pasó que no le pagaron lo de su seguro porque las aseguradoras no pagan. O sea, siempre estamos con el comentario sobre el error, sobre el desastre, sobre lo malo. Y esto desgraciadamente pues no tenemos que dejarnos llegar por esto, ¿no? Y por cosas apocalípticas, ¿no? Que algo va a pasar y va a temblar y ya se cayeron unos edificios, pues yo sé que va a temblar más duro y que se van a caer muchos más edificios y nos vamos. Entonces, este tipo de alarmismo no tenemos que caer en eso. Y obviamente tenemos que buscar ser optimistas en esta parte y porque los optimistas obviamente siempre van a estar enfocados en las soluciones, en la innovación, ¿no? Y entonces, si nosotros contrarrestamos esta parte, pues nosotros terminando la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón, después de haber sido bombardeado y todo, y haber quedado en las ruinas, ¿quién iba a decir que Japón iba a ser la economía número uno, 50 años después, ¿no? Si a nosotros nos hubieran dicho que después de ahí iba a ser una de las economías más fuertes del mundo, pues no lo hubiéramos creído, obviamente, ¿no? Porque, ¿cómo crees? Está destruido totalmente, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver. Dice Cristina, ni tan optimista, ni tan optimista, ni tan pesimista, yo creo, Cristina. Mejor inteligencia emocional y tener las antenas bien afinadas para filtrar todo el ruido. Exactamente, así es, Cristina. Entonces, nosotros tenemos que escuchar tal vez, y entonces aquí, no sé si hayan escuchado a mi maestro Blair Singer cuando dice la vocecita, ¿no? Esta vocecita que nos está hablando todo el tiempo, que nos está diciendo lo peor, porque obviamente, pues ahí caemos en que esa vocecita que es el subconsciente, pues lo único que quiere hacer es protegernos, ¿no? Lo único que quiere hacer es que no nos vaya a ir mal, ¿no? Cuando alguna vez te fue mal en el amor y tú como mujer dices, claro, porque todos los hombres son iguales, ¿no? Pero pues eso no quiere decir que todos seamos iguales. Y pues les tengo una noticia, chicas, pues no solamente ustedes lo piensan, también nosotros como hombres pensamos lo mismo, ¿no? Pero esto no quiere decir que todos seamos malas personas, ¿no? Porque alguna vez nos fue mal. Esto simplemente quiere decir que pues no supimos llevar la relación, algo sucedió y entonces pues no se dio y ya, tan, caso aislado, ¿no? Nada tiene que ver una cosa con la otra. La vida sigue y entonces pues podemos tener una nueva relación, podemos tener otras cosas, nos fue mal en un negocio, no, eso quiere decir que siempre nos va a ir mal en todos los negocios, que yo no sirvo para los negocios. No nos tenemos que ir a la victimización, ¿no? Y como buenos latinos que somos, pues nos gusta tirarnos, ¿no? Somos hijos de Pedro Infante y Toretto, ¿no? Y ahí sufriendo, ¿no? Entonces ahí, pues no quiere decir eso que ya porque una vez nos fue mal o tuvimos algún error, pues esto quiere decir que siempre va a ser así. Tenemos que ser siempre optimistas y obviamente buscar soluciones y buscar innovaciones, ¿no? Dentro de todo esto. Muy bien, pues estos fueron los puntos que más yo saqué. Este sería el número 17. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta para igual darle salida y ver qué les pareció este libro, este la psicología del dinero de Morgan Housel se llama. No sé si alguien tenga algún comentario. Igual puede abrir su micro para verlo. ¿Nadie? Ok. Sí, mejor abrí el micrófono, te lo estaba escribiendo en el chat, pero mejor por micrófono. Oye, Héctor, ¿podrías compartir con nosotros así muy rápidamente algunos de los otros puntos que consideraste que no eran tan relevantes, pero pues que a lo mejor una pincelada por ahí o nada más mencionarlos? Híjole, Cristi, ¿qué crees que no los anoté?
porque realmente son los que yo quería tocar con ustedes y no quería que me ganara el tiempo. Pero en los otros es un poco reiterativo en cuestión de estos puntos que habló. Y pues realmente, no sé, pues ya sería cuestión de que igual si quieres buscarlo, aquí les pongo en el chat el nombre del libro y el autor. Ya si quieres checarlo, pero realmente a mí no me parecieron así como que muy relevantes. Es La psicología del dinero de Morgan Housel. Ahí está en el chat. ¿Ok? Entonces igual, y ya si quieren, échenle una revisada. Igual me gustaría, métanse ahí cuando ya lo hayan revisado y pónganme ahí los puntos que ustedes, cuáles les parecieron, o si es que vieron algún otro de importancia, y pues igual lo podemos comentar. ¿Ok? Muy bien, gracias Cristi. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario. Si no, pues creo que nadie. Ok, entonces pues estaríamos cerrando el día de hoy un poquito antes. Les recuerdo nuevamente, esto se queda grabado en hectormendoza.mx y HMF Finanzas Inteligentes. Ahí están grabados por si quieren hacer una revisión, por si no llegaron desde el inicio y si lo quieren compartir con alguien más. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por conectarse hoy en Sábado Santo, espero que disfruten, sábado de gloria hoy, ¿verdad? Que se hayan bañado muy bien y pues nos vemos la próxima semana para ver qué tema, igual si quieren algún tema en especial que les gustaría que tocáramos, algo que leyéramos, revisáramos algún libro, igual háganmelo saber eh, en los comentarios para igual tomarlo en cuenta, ¿ok? Muy bien, muchas gracias Claudia, Lorena, Cristi, José, Gustavo, gracias por conectarse y nos estamos viendo la próxima semana. Muy bien, muchas gracias y como siempre les digo, cada que terminamos, hagamos que suceda chicos. Buenas noches.